Listo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Joan Rodríguez, yo soy residente de tercer año de neurocirugía y el día de hoy les traigo un tema que yo sé que la invitación fue hecha como lobectomía de tumores cerebrales. Sin embargo, como la charla la enfoqué en el papel de la lobectomía en los pacientes con gliomas, pues decidí cambiarle el título para que fuera más acorde. Entonces, para empezar, quiero contarles que el objetivo de la charla es mirar cuál es la evidencia que tiene la lobectomía en los pacientes con gliomas con el objetivo de mejorar o no la sobrevida de estos pacientes. Entonces, para contextualizarnos, tengo que contarles que los tumores primarios malignos, ¿sí?, son neoplasias que solamente representan 2% de todas las neoplasias del cuerpo. Sin embargo, estos tumores malignos tienen una gran tasa de morbimortalidad. Aproximadamente 43,000 tumores cerebrales que se diagnostican en los Estados Unidos cada año, la mitad son malignos y de estos pacientes aproximadamente 12,000 mueren, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que de todos estos tumores malignos, el más frecuente, desafortunadamente, es el glioblastoma. Hasta la fecha, tenemos que el mejor tratamiento que tienen esos pacientes con gliomas de alto grado, ¿sí?, es hacer una resección completa de la lesión y llevarlo a la terapia STUP, que es con radioquimioterapia, ¿cierto? Sabemos que esta enfermedad, ¿sí?, los gliomas de alto grado, es una enfermedad que no tiene cura, por lo cual los tratamientos están encaminados en prolongar la sobrevida de estos pacientes, tanto libre de enfermedad como sobrevida total. Esos son los objetivos realmente de la resección y la terapia STUP hasta la fecha. Desde hace muchos años se viene estudiando y se ha publicado mucha evidencia acerca de la influencia de la extensión de la resección de estos tumores en los pacientes con glioblastoma. Esto es una tablita que les traigo de la literatura, que es un resumen hasta el 2014 de toda la evidencia que había acerca, pues, de si la extensión de la resección en los pacientes con glioblastoma se relacionaba o no directamente con la sobrevida de los pacientes y si era un factor independiente pronóstico. Lo que se vio, o hasta esa fecha, lo que se tenía era que cuando uno tiene una resección, lo que llamamos un gross total resection, es decir, una resección mayor del 90%, la sobrevida es significativamente mayor cuando se compara a una resección subtotal o a una resección casi total, ¿sí? Entonces, hasta la fecha tenemos que hay evidencia suficiente que muestra que la extensión de la resección impacta de manera independiente sobre la sobrevida de estos pacientes. Esto es una revisión de la literatura, una revisión sistemática del 2019, donde hacen como un pequeño resumen, ¿sí?, acerca de cuál es la evidencia para la sobrevida de los pacientes cuando se hace según la extensión de la resección de la lesión. Entonces tenemos que hasta este momento hay un concepto que es el gross total resection, que es la resección de lo que es la resección de la lesión que marca el medio de contraste, es decir, sacar todo lo que el medio de contraste está marcando, ¿sí? A esto llamamos el gross total resection, y en esta revisión sistemática, pues lo que concluyen es que cuando uno compara el gross total resection, es decir, sacar todo lo que está contrastado versus dejar un pedacito o una resección casi total, vemos que la sobrevida comparando estos dos valores es de 15.2 meses para el gross total resection y de 9.8 meses para la resección casi total. Eso con una P significativa. Sin embargo, en los últimos años también se ha hablado de otro concepto que es la resección supramáxima. Aquí hay un pequeño error, ¿sí? Me disculpan, pero la resección supramáxima se ha postulado que como esto es una enfermedad infiltrativa y es una enfermedad que va más allá de lo que el contraste o de lo que la lesión se ve contrastada, se ha postulado que sacar o hacer una resección de lo que está más allá de la lesión contrastada, es decir, lo que se ve en el flare como hiperintenso, podría mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces, en esta revisión sistemática plantean que si se hace una resección más del 53% del área normal en el flare, aparte de lo que está resaltando con el contraste,
por fuera pues, de la lesión, la sobrevida comparada con el gross total resection aumenta de 15.5 meses, que lo habíamos visto en esta, a 20.7 meses. O sea que ya no solamente basta con hacer una resección total o una lesionectomía, sino que vamos más allá, es decir, hacer una resección más amplia, ¿sí? Coger todo lo que el FLAIR nos está mostrando que está normal para poder aumentar la sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, esto tiene un pequeño problema, y es que cuando vamos a extender esa resección, es decir, cuando no solamente nos enfocamos en la lesión que realza, sino que nos vamos a enfocar en todo lo que el FLAIR nos muestra que está normal, vamos a tener obviamente consecuencias en las áreas funcionales del cerebro, ¿cierto? Y el paciente podría salir o podría tener secuelas importantes después de la resección. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega la lobectomía en el manejo de los pacientes que tienen gliomas de alto grado? ¿Cierto? Y si esa lobectomía hace parte de ese concepto de resección supratotal que les acabo de mostrar. Entonces, para hablar un poco de eso, vamos a ver algo de historia. Esto es un artículo de 1928 del doctor Walter Dandy. ¿Sí? Esto fue como uno de los primeros acercamientos que se tuvo al manejo de los pacientes con gliomas de alto grado o con tumores malignos, como lo llamaban en esa época. Eso fue una serie de 6 pacientes en total, en donde él les hizo una hemisferectomía a los pacientes que tenían los gliomas, ¿cierto? Y él de entrada decía que eran pacientes que ya tenían hemiplegia, porque él decía que después de la hemisferectomía total, pues iban a quedar hemiplégicos. De esos 6 pacientes, solamente uno tuvo un buen desenlace, que duró 3.2 años en el seguimiento, y en la necropsia post-mortem de ese paciente que duró 3.2 años, se vio que nuevamente había crecido el tumor del lado contrario. Los otros pacientes, 2 tuvieron infección de sitio operatorio y murieron los primeros 15 días después de la cirugía. Uno tuvo un sangrado masivo, por lo que murió en el posoperatorio inmediato. Y los otros 2 pacientes tuvieron complicaciones de otra índole, como neumonía y trombosis, que los llevó pues a un mal desenlace que no tienen una relación directa pues como con la hemisferectomía como tal. Pero este fue como el primer acercamiento que se tuvo al manejo de los tumores cerebrales. Aquí les traigo otro artículo también que hace parte de la historia, y es un artículo de 1941 donde este doctor Byron Stockey también llevó esta vez a lobectomía frontal a 11 pacientes con tumores de esa área. Sin embargo, en este artículo lo traje porque este señor se enfocó no solamente en la sobrevida de los pacientes con resección de estos tumores, sino que también se enfocó en cómo cambiaba el comportamiento y cómo cambiaba el humor de estos pacientes, ¿sí? Este señor se dio cuenta que cuando se le hacía la lobectomía frontal a estos pacientes, no solamente pues se afectaba o podría mejorar la sobrevida de los pacientes con tumores cerebrales, sino que también pues tenían una repercusión en el comportamiento y en la capacidad cognitiva de los pacientes. A pesar de que los pacientes pudiesen salir caminando, moviendo los 2 brazos, digamos de cierta forma funcionales, ¿cierto? Ya en las relaciones interpersonales y en su vida diaria sí se veían francamente afectados. Y esto es importante porque en la mayoría de estudios que vamos a ver, este concepto no se toma en cuenta, ¿cierto? Hablamos del Karnofsky, hablamos de la calidad de vida del paciente, pero en términos de que el paciente pueda hacer cosas básicas como caminar, cepillarse los dientes, vestirse, salir por ahí con familiares, pero realmente nunca se analiza cómo es la afectación de la interacción de la persona, el comportamiento, si tiene cambios psiquiátricos o no, ¿sí? Y pues esto me parece pues que es importante. Y ya desde 1941 fue este doctor que analizó o estudió qué influencia tenía el lóbulo frontal en los cambios de comportamiento de los pacientes que eran llevados a resección de tumores en esta área. Este es otro artículo también de la historia, es un artículo de 1941, donde estudiaron
o se estaban preguntando si la microcirugía era superior a la macrocirugía respecto a la resección de tumores. Ellos en el artículo explican que pues en esa época había mucha discusión porque algunos neurocirujanos, ¿cierto?, que siempre habían hecho la resección de tumores macroscópicamente, pues eran un poco reacios a aceptar la nueva tecnología que era el uso del microscopio, ¿cierto? Y esto pasa pues como en muchas áreas, es que muchos colegas o muchas personas que se han dedicado a algo mucho tiempo, cuando llega algo novedoso y les cambia el paradigma, se niegan a aceptar que ese nuevo paradigma es mejor para sus pacientes. Entonces, en ese momento se preguntaban, venga, ¿realmente el microscopio sí nos va a ayudar a mejorar la sobrevida o a hacer una resección mejor de los tumores de estos pacientes? Y de una vez se preguntaron si aparte de operarlos con microscopio, con microcirugía, hacerles una lobectomía del área donde estaba el tumor también podría o no mejorar la sobrevida de los pacientes. Eso fue un estudio que se hizo en 118 pacientes y fue un estudio retrospectivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues a grandes rasgos, ellos concluyen que los pacientes que fueron llevados a resección por medio de microcirugía tenían una sobrevida mayor que aquellos llevados a macrocirugía, y esto marca un precedente, pero ellos notan que independientemente que se les hubiese hecho lobectomía o no, pues la sobrevida era muy similar entre los pacientes pues, que fueron llevados a cirugía. Lo que ellos sí dijeron fue, cuando había una resección subtotal, es decir, no había una resección total de la lesión, a pesar de que se les hiciera lobectomía o no, los pacientes tenían un mal desenlace. Hay que tener en cuenta que para esta fecha, aparte de la cirugía, solamente tenían la radioterapia como terapia adyuvante, ¿sí? Y en ese momento todavía se discutía mucho si la quimioterapia servía o no servía. Como conclusión de este estudio, ellos dicen que la resección completa de la lesión por medio de microcirugía más la radioterapia es la mejor opción de manejo para estos pacientes. Y ellos también concluyen que pareciera que la lobectomía no ofrece una sobrevida mayor al de la resección total de la lesión, ¿cierto? Al gross total resection. Pero bueno, ya hablamos un poco de historia, ahora hablemos de la evidencia en la actualidad. Entonces, esto es un estudio del 2019 en donde quisieron estudiar cuál era el Karnofsky, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global de pacientes con glioblastoma temporal derecho que eran llevados a un gross total resection o a lobectomía. En total fueron 38 pacientes, 24 fueron llevados a lesionectomía o gross total resection y 14 fueron llevados a lobectomía. ¿Cuáles fueron? Eso es una imagen de un ejemplo de lo que ellos plantean, ¿cierto? Aquí vemos un paciente con una lesión que realza a nivel del lóbulo temporal izquierdo. Y aquí vemos cómo le hacen la lobectomía completa. Otro paciente con lesión también del lóbulo temporal izquierdo. Y aquí vemos cómo solamente le sacan lo que está realzando con el medio de contraste. Entonces, respecto al Karnofsky, ellos observaron que los pacientes que fueron llevados a cirugía, tanto a la lesionectomía como a la lobectomía, pues tenían un Karnofsky similar preoperatorio. En el posoperatorio inmediato no hubo diferencia. En el seguimiento a los 3 meses tampoco hubo diferencia. Sin embargo, a los 12 meses notaron que los pacientes que fueron llevados a lobectomía tenían una mayor sobrevida, una mejor Karnofsky que los pacientes que tenían que fueron llevados a una lesionectomía como tal, a un gross total resection, y esto fue estadísticamente significativo para ellos. Respecto a la sobrevida libre de enfermedad, de la sobrevida total, ¿qué observaron? En estas curvas de Kaplan-Meier, ellos observaron que los pacientes que fueron llevados a lobectomía tenían una sobrevida mayor que los que fueron llevados a un gross total resection. La sobrevida libre de enfermedad para los pacientes con lobectomía fue de 15 meses, mientras que los que fueron llevados al gross total resection fue de 7 meses. Y en términos de sobrevida total, también hubo diferencia significativa. Los pacientes que fueron llevados a lobectomía, la sobrevida fue de 23 meses, y los que fueron llevados a lesionectomía o gross total resection fue de 11 meses. Entonces, miren que la sobrevida, con una estadísticamente significativa, miren que la sobrevida es casi el doble
cuando el paciente es llevado a una lobectomía comparado con aquellos que fueron llevados solamente a la lesionectomía o a la resección de la lesión que se marcaba con el medio de contraste. Pero ellos hicieron un análisis multivariado para mirar si la lobectomía se comportaba como un factor independiente para mirar si realmente influía o no en la sobrevida de esos pacientes. Entonces, ¿qué demostró? Que independiente del Karnofsky, independiente del volumen del tumor y si se abría o no el ventrículo durante cirugía, ¿cierto? Para pacientes, para mirar la sobrevida y la enfermedad, la lobectomía era un factor independiente junto con el estado de la metilación del MGMT. Y para sobrevida total, independiente del Karnofsky, del volumen tumoral y de la metilación o no, ¿sí? La lobectomía también se comportaba como un factor independiente para mejorar la sobrevida de esos pacientes. Entonces, como conclusión de este estudio, ellos dicen, la lobectomía temporal anterior mejora de forma significativa el Karnofsky, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global de pacientes con glioblastoma temporal, lo que lo convierte en una opción de resección supratotal en estos casos. Esto es otro estudio del 2020, ¿sí? En donde también se pretendía evaluar cuál era la sobrevida global y cuál era la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con glioblastomas que fueron llevados a un gross total resection o a lobectomía, en este caso no solamente el lóbulo temporal, sino frontal y temporal. Fueron 40 pacientes en total, ¿sí? Y la mitad fueron llevados a un gross total resection y la mitad fueron llevados a lobectomía. Esto es una tabla que muestra cuáles eran las características de esos pacientes. Entonces vemos que en los dos grupos el Karnofsky era similar pre y posoperatorio, ¿sí? Tenían un pool de pacientes que tenían lesión frontal y temporal parecido. Algo que anotar y es que estos pacientes todos eran IDH wild type, ¿cierto? O sea que de entrada tenían un peor pronóstico y la mayoría eran MGMT no metilados. Ejemplos nuevamente de cómo aquí en la región frontal hacen una lesionectomía y aquí una lobectomía completa. En este caso hicieron una resección también parcial del cuerpo calloso. Y otro ejemplo de cómo hacen una lesionectomía temporal y una lobectomía temporal. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Entonces, para sobrevida libre de enfermedad, cuando compararon el gross total resection versus lobectomía, pacientes que fueron llevados a lobectomía tenían 30.7 meses de sobrevida y los que fueron llevados a lesionectomía fue 11.5 meses. O sea, nuevamente una sobrevida casi del doble. Estadísticamente significativo esto. Y cuando se compara la sobrevida total, la diferencia fue 44.1 meses para lobectomía y 18.7 meses para gross total resection, casi 3 veces la sobrevida en los pacientes que fueron llevados a lobectomía comparados con los que fueron llevados a gross total resection. Nuevamente también se hace un análisis multivariado para mirar si esa resección supratotal o esa lobectomía se comportaba como un factor independiente pronóstico para la sobrevida de esos pacientes. Entonces tomaron en cuenta la edad de diagnóstico, si tenía más de un año del diagnóstico o no, cómo estaba, si era metilado o no el MGMT, la localización del tumor, el Karnofsky pre y posoperatorio, el volumen tumoral y el volumen cavitario después de la resección. Y lo que vieron es que a pesar de estos factores, pues esta resección supratotal se comportaba como un factor independiente para la sobrevida de estos pacientes. Como conclusión de este estudio, ellos dicen, la lobectomía puede mejorar la sobrevida de los pacientes con glioblastoma en áreas no elocuentes sin afectar su calidad de vida. Muy bien, y este último estudio que les traigo es un estudio del 2020, ¿sí? Donde también se estudió la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con glioblastomas que fueron llevados a gross total resection versus lobectomía, pero en este caso ellos hacen hincapié en que la lobectomía solamente se hizo en áreas no elocuentes, es decir, ellos solamente hicieron lobectomía en área frontal, temporal y occipital del lado derecho. Occipital lo hicieron bilateral, pues tomaron en cuenta tanto izquierdos como derechos, pero frontal y temporal solamente era del lado derecho, porque ellos
lo plantearon en pacientes con lobectomías en áreas no elocuentes. Para este estudio, pues, ha sido el estudio con mayor número de casos, 69 pacientes en total, 37 llevados a gross total resection y lobectomía 32 pacientes. Criterios de inclusión para este estudio: que tuviesen diagnóstico reciente de glioblastoma y que no hubiesen recibido ni radio ni quimioterapia, que la localización fuera en área no elocuente, como les había dicho, que fuera frontal, temporal u occipital del lado derecho, u occipital también del lado izquierdo. Y este estudio, pues, fue un estudio retrospectivo que miraron que fueran llevados a gross total resection o lobectomía de acuerdo a la decisión del cirujano. Entonces, nuevamente, ejemplos de lesionectomía y ejemplos de lobectomía. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Entonces, el Karnofsky fue muy similar para ambos grupos, ¿sí? Pero miren la progresión libre de enfermedad. Los pacientes que fueron llevados a gross total resection, 8.1 meses. Lobectomía, 17.2 meses. ¿Sí? Esto fue en total. Mire que nuevamente es una sobrevida libre de enfermedad casi del doble. Sobrevida total, gross total resection, 14.1 meses. Lobectomía, 30.7 meses. Nuevamente, el doble de sobrevida total en los pacientes que fueron llevados a lobectomía. Y miren las complicaciones de los dos, muy similares. Esas son las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? Vemos entonces sobrevida total, sobrevida libre de enfermedad, como si hay una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, pues cuando hablamos del control local, fue muy parecido. Este análisis se hizo sobre el total, es decir, aquí no hubo diferencia si el paciente era IDH wild type, si tenía el MGMT mutado o no, y recordemos que esos son factores pronósticos que también van a influenciar en el desenlace de sobrevida de sus pacientes. Entonces ellos hicieron un análisis por subgrupos en los cuales separaron pacientes que fueron llevados a lobectomía, ¿sí? IDH wild type o lobectomía con mutación del MGMT o lobectomía wild type o lobectomía IDH1, ¿sí? Y lo que ellos evidenciaron fue que la sobrevida de los pacientes que fueron llevados a lobectomía y tenían una mutación favorable para la sobrevida, es decir, eran IDH mutado y MGMT mutado, la sobrevida mejoraba de forma significativa comparado cuando se hacía el análisis no diferenciado. Entonces vemos que si la lobectomía favorece la sobrevida, si sea wild type, cuando tienen las mutaciones favorables para la terapia STUP, pues esa sobrevida aumenta mucho más. Entonces, como conclusión de este estudio, ellos dicen, para pacientes con glioblastoma en áreas no elocuentes, la resección supramáxima con lobectomía ofrece una mejor sobrevida comparado con los que son llevados solo a lesionectomía. Entonces, ya para terminar, como conclusiones de este seminario tan corto, ¿sí? Tenemos que, es claro que la extensión de la resección es un factor predictor independiente para aumentar la sobrevida de los pacientes con glioblastoma. Eso ya no está en duda, ¿sí? Pero la lobectomía, como forma de resección supramáxima, parece ofrecer un aumento de la sobrevida total y de la sobrevida libre de enfermedad de forma significativa. Y parece también que esto se logra sin afectar de forma importante el Karnofsky de los pacientes. Obviamente, como les dije ahorita, en ese recuento histórico, pues en estos estudios, y ellos lo plantean, nunca se estudia, por lo menos en aquellos pacientes que son llevados a lesiones frontales y temporales, nunca se plantean cómo es los cambios del comportamiento, los cambios del humor, si hay o no alteraciones psiquiátricas, y lo otro es las alteraciones de la memoria. Esto nunca se tiene en cuenta. Entonces eso será pues como otro punto que está como pendiente de estudiar a fondo, pero lo que sí es evidente es que esos pacientes que son llevados a lobectomía sí tienen una mayor sobrevida que aquellos que son llevados a lesionectomía únicamente, y que pues por lo menos en términos del Karnofsky sí se comportan de forma similar, y pues el paciente podría tener una calidad de vida no tan afectada en esta resección amplia. Bueno, muchas gracias. Esto les traía para hoy.
Hay otras preguntas y comentarios. Johan. Profe. No, yo te quería hacer un comentario. ¿Me estás oyendo con eco? No, señor, no. Primero es que veo que todavía, por los estudios que presentaste y donde hay comparaciones, es un número muy reducido de pacientes. Sí, señor, es que es muy poco. Muy reducido de pacientes, y veo que aquí en Medellín hay un volumen superior a los de esas publicaciones. Entonces, a mí me sorprende que dentro del grupo de neurocirujanos no haya como interés en saber cuál es la sobrevida de los pacientes. Y vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces. Cuando se va a planear la cirugía, cuando se decide hacer la cirugía, no importa el tiempo. Se puede demorar la cirugía 1 hora o 3 o 5. Y lo que es muy importante después, los insumos, ¿cuánto va a valer eso? No se piensa en eso, pero después no se tiene tiempo para saber cuál fue el resultado de la cirugía a largo plazo, ni de mirar la morbilidad, ni la mortalidad, ni la sobrevida, ni la calidad de vida. Y lo otro es que tampoco en esos estudios se presentó cuál era la calidad de vida de los pacientes. No, señor. Que obviamente que es muy importante. También, qué tanto vivan tiene importancia, pero más importante es que vivan bien, porque muchos de esos pacientes tienen lo que se llama una muerte que para muchos es una muerte indigna, porque se terminan haciendo esfuerzos es por prolongar la vida y no mejorar la sobrevida. Y yo te voy a hacer una pregunta. Sí, señor. Otra. ¿Tú has visto los resultados de mis estudios de biopsia estereotáctica y radioterapia en tumores? No, profe, no. Analizándolos críticamente, porque hay parámetros con los que puedan analizar. Dime a ver qué opinas. No, profe, no. Yo no he visto esos resultados. Bueno, yo te los voy a mandar. Listo, Y lo profe. otro que iba a comentar es esto, para que no crean que yo nunca hice una resección máxima. Recuerdo mucho un paciente con un tumor frontal muy grande, y le hice una resección que cuando yo terminé la cirugía dije, no, este señor va a quedar pues vuelto nada, porque quedó con un hueco enorme, y estaba muy interesado en ver cuál era el resultado sobre las funciones, sobre las reacciones de él ante la vida, qué era lo que pensaba sobre el futuro, cómo le cambiaban los afectos. Yo me sorprendí porque prácticamente no noté ningún cambio en unos cambios mínimos, pues, y era la evolución posoperatoria inmediata o corta, pero sí me llamó mucho eso la atención. Eso es lo que te iba a comentar, Johan. Muchas gracias, profe. Johan, sí, llama la atención que no se habla en los estudios de la calidad de vida del paciente. Y si Héctor está conectado, Héctor, que ha operado tantos pacientes en el neurológico, ¿qué impresión tiene, sobre todo en la sobrevida de los glioblastomas? Si vale la pena estas terapias modernas y ser tan agresivo, o lo que siempre se ha hecho es suficiente. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Sí, se escucha bien. Bueno, en eso pues me parece que el concepto de sobrevida y calidad de vida deben de ir pegados
muy íntimamente. Me parece a mí que hay ciertos sitios que ameritan una lobectomía y hay otras regiones que las complicaciones y las implicaciones de una cirugía posiblemente nos limitan para hacer una resección amplia, porque definitivamente en el instituto nosotros evaluamos mucho la calidad de vida. Es claro que los pacientes que nosotros vemos con una lesión a nivel del lóbulo temporal o una lesión a nivel del polo occipital o a nivel de la región frontal en su parte premotora o en la punta o en la región prefrontal. De acuerdo a las características de la lesión, nosotros definimos qué hacerle, si le hacemos una lobectomía o una resección macroscópica grande. Hay factores que hay que tener en cuenta. Si en el lóbulo temporal tenemos una lesión glial, pero que esta lesión se mete a nivel del tallo del lóbulo temporal y se mete hacia la ínsula, evidentemente a este paciente no le podemos hacer una lobectomía con los resultados que obtenemos en una lobectomía temporal, cuando la lesión está, no ha alcanzado, no ha invadido la ínsula. Conocemos pacientes, y es claro que es que también están multiforme, a pesar de que todo lo que se haga, que sabemos perfectamente que la cirugía en cierta medida va a ser el gol estándar en ellos, porque la resección macroscópica en ellos va a obtener una mejor cantidad de vida. En esos pacientes, tanto en biomas de bajo grado como en biomas malignos, somos muy radicales. Somos muy radicales, pero de todas maneras, con nuestros estudios de resonancia funcional logramos determinar y evaluar si esa área tiene algún tipo de elocuencia. Me refiero a áreas como que tenga una dominancia de memoria o tenga una dominancia de lenguaje. Posiblemente nos limitaría la resección, pero usualmente nosotros a gliomas de bajo grado y a gliomas de alto grado que no tienen esa extensión hacia la ínsula en la región temporal, nosotros hacemos una lobectomía temporal, tal como se hace en una cirugía de epilepsia, y eso se lo explicamos claramente a los residentes que pasan por acá, que teniendo el control y la seguridad del plano aranoideo, nosotros no nos metemos en ninguna parte diferente a lo que tenemos que hacer. Esta misma hipótesis la planteamos en la región occipital. Cuando en la región occipital, y posiblemente por compromiso visual o no, pero si no hay invasión del esplenio, este paciente nosotros lo llevamos a una lobectomía del cuadrante posterior. Y lo mismo también en la región frontal, cuando no hay invasión a nivel de la parte anterior del cuerpo calloso. Cuando no se pasa a través del cuerpo calloso hacia el otro hemisferio, nosotros también hacemos una lesión, una resección radical. En esos pacientes es claro que si no hay ningún tipo de complicación, pero la calidad de vida de estos pacientes y la calidad de sobrevida y la cantidad de sobrevida que tienen los pacientes es muy adecuada, y es más o menos lo que está reportando Johan en el aspecto de una buena calidad y cantidad de sobrevida. Eso es lo que nosotros manejamos como conducta aquí. Ya en áreas elocuentes es imposible, ya áreas motoras, sí creo que la resección la tratamos de hacer lo más amplia posible, usualmente con paciente despierto, pero evidentemente la resección no va a ser tan amplia como y tan segura como se hace en estos sitios con las condiciones que les expongo a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Y si Pachito está conectado, pues que aquí lo veo, ¿qué concepto tiene él sobre unas resecciones tan amplias como las que proponen? Hola, buenos días a todos. No, primero felicitar a Johan por la exposición. Me parece que ha logrado avanzar mucho en cuanto a sintetizar el contenido de las charlas, y ha mejorado también en su expresión. Entonces, eso me alegra mucho.
Gracias, profe. Segundo, el concepto pues es similar al que maneja el profe Jaramillo. Yo creo que esa es como la conducta más adecuada y más aceptada hoy en día. Es complejo tal vez la evaluación neuropsicológica o determinar cuáles van a ser las secuelas que no son tan perceptibles para nosotros los médicos, pero a veces para los pacientes sí, sobre todo en el área de la memoria, la ubicación, la coordinación, la rapidez y la agilidad mental. Entonces también depende mucho de qué clase de paciente tiene uno. Hay pacientes que con déficits muy sutiles ya no son tan funcionales y otros pacientes que a pesar de que tengan una afección a veces evidente son muy funcionales. Entonces eso también es, digamos, otro factor a tener en cuenta y que se me hace muy importante uno dialogar con el paciente sobre cuáles son sus expectativas y de acuerdo a eso pues también eh, tomar los riesgos pues digamos que el paciente quiera tomar, ¿cierto? Me refiero a que hay pacientes que son cognitivamente tienen un nivel muy superior y una afección muy leve los puede dejar muy disfuncionales, mientras hay otros pacientes que eso no, pues, no es como su prioridad o a pesar de tener una alteración cognitiva leve, son muy funcionales. Entonces, esa parte se me hace muy interesante y muy valiosa a la hora de definir el grado de resección que uno tiene o que uno quiere. Lo otro que me pareció curioso es que en los casos que muestra Johan hay unos tumores muy pequeños, pues que normalmente nosotros no los vemos así, ¿cierto? Generalmente aquí los pacientes llegan con tumores mucho más grandes, mucho más avanzados y tenemos dificultades en el seguimiento, no solo posoperatorio, sino en la administración de la quimioterapia, en el tiempo en que se le da la radio, en la concomitancia. Entonces, todos esos factores también afectan pues, las sobrevidas de nuestros pacientes. Sería muy interesante que, como dice el doctor Cavi, se pudiera hacer el seguimiento y uno tal vez poder mostrarle a las aseguradoras cómo la administración inadecuada de los tratamientos complementarios afecta la sobrevida y la calidad de vida de sus pacientes. No es más. Muchas gracias.